además sí que cuanto más fino te quieres poner en la radio, peor. Porque, ¿no? Peor. Otra vez. Luego, la cuestión es saber salir del embrollo. Tú saliste muy bien. Sí, saliste muy dignamente. Sería airoso. Algo así, sí. Bueno, Fernando López Cancio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que hacía semanas que no te veía. Sí, no será por mí. Ni te oía, ni no nada. Será por mí. No, ya sé que tú seguiste viniendo aquí. No nos escuchaste en la radio. No, qué mal. Sí, pero están de lejos. compañeros aquí. Escuché así como una especie de brisa marina. No, estaba en Tapia. Es buen sitio. Muy buen sitio. Muy buen sitio. Sí, señor. Bueno, pero seguimos hablando de niños y de neñes también aquí en septiembre. Ya empezaron al cole. Sí. Te voy a preguntar una cosa a ti y luego se lo voy a preguntar también a tu acompañante. ¿A ti te da pena que los niños empiecen al cole? A mí me da mucha pena, te lo digo en serio, porque hay muchos padres que dicen, no, ya siendo hora, después de 3 meses de vacaciones. ¿Cuál es tu reacción? Mi reacción es, si recuerdo mi época de niño y empatizo con ellos, me da mucha pena. Sí. Ahora ya desde el adulto y empatizando no conmigo, pero sí con mis amigos que son padres, por ellos me da alegría. Te alegra, ¿no? Todo con la empatía por delante. Por supuesto. Sandra Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Formadora y educadora también en M Espacio. ¿Tu punto de vista? Sí. ¿Tú te da pena o no? Pues mi punto de vista es un poco controvertido, en el sentido de que no es pena exactamente, es una parte en la que sí tienes como un poco de miedo, pero por otra parte también hay mucha ilusión. Entonces es la expectativa, diría yo. Vale. Bueno, ¿ves? Hay siempre terceras vías para estas cosas. Bueno, hoy venimos a hablar de inteligencia emocional. Sí, hoy vamos a pasar de la mina a la inteligencia emocional y vamos a pasar del oscuro a lo oscuro. Exactamente, va a ser muy emocionante el viaje, porque de hecho vamos a ver que en la mina también se trabaja la inteligencia emocional. El otro día, la semana pasada, entre cosas que estuvimos hablando del campamento minero que se había hecho en Pozo Sotón y bueno, quedaron pendientes algunos cortes de los niños y niñas que habían estado allí explicando un poco alguna cosa. Entonces yo creo que está bien que recordemos un poco eso y veamos, sí, porque va a venir muy bien. Te van a hablar de la cámara oscura que lo contaron aquí, pero lo van a contar otros niños, y así veremos cómo pasamos también un poco a esto de la inteligencia emocional. Entonces podemos poner el primer corte donde una de las cosas del museo era una cosa que les gustaba mucho, que era la cámara oscura. La cámara oscura. Ahora mismo estamos ante una habitación completamente oscura que representa como es la mina sin ninguna luz. También se pueden escuchar dentro algunos sonidos de mina, mejor dicho, desde aquí se pueden escuchar, pero no creo que vosotros también lo podéis escuchar desde aquí. Es como la mina, pero con cuerda y sin carbón. Y hay luz, pero no la podemos encender. Y se pueden escuchar ruidos de la mina, explosiones, tremendos, y nos puede dar miedo. Y a los visitantes le juran que no quieren entrar aquí a la sala oscura o en la mina porque creen que se guarda un fósil de muy miedo, también conocido como un T-Rex o un espinosaurio. Sí, un T-Rex. Podemos escuchar como fantasmas y aquí no hay luz. Sí. Ajá. Y ahora está ahí, ¿no? Era hasta ahí, exactamente. Sí. La descripción me pareció bastante pavorosa. Cada uno describe exactamente una sensación. De hecho, lo vemos ahora, vamos con cuando vemos emociones, pero exactamente que lo que era una representación, lo hablábamos el otro día de la mina, donde entras a oscuras totalmente, es una forma de ver lo que siente el minero. En este caso, ni con luz del casco ni nada. ¿De dónde sacó ella que había un fósil de eso? Yo creo él en este caso, ¿no? Pero yo creo que de alguna historia que le contaron. No, yo creo que es de su imaginación más un poco de historia que le contaron. Los visitantes juran que no quieren entrar porque hay un fósil de terrestre. Se ve ahí la mezcla. Miedo, ilusión, esa cosa de que te da miedo, esa cosa de que te gusta porque te da, porque bueno, también algún susto metíamos también de paso añadíamos un poco el ruido de la mina, pero bueno. Por eso vamos al cine, ¿no? A las pelis de miedo. Exactamente, entonces es eso, no deja ese gusto por las emociones. Nunca, si es bueno o malo el miedo, bueno, a veces, aparte del miedo que es bueno, a veces porque es un mecanismo defensivo de no tener que hacer determinadas cosas, como jugar con arañas o con... Pues a veces tiene su gusto, ese miedo tiene su gusto. De los mismos nervios. Exactamente. Nos hablaron de los oficios de la mina y lo que conocían ellos. Ajá, vamos allá, escuchamos.
Mi abuelo era un gran intibador y hizo esculturas muy buenas. Y intibar es hacer construcciones de madera. Sirven para que la mina no se caiga. Tiene los postes y las trabancas. Las trabancas son como rayas, pero se llaman trabancas. Las trabancas son la parte de arriba que construyó el abuelo de nuestro compañero. El picadero pica. Picador. Pica siempre y lleva el carbón al gabón y lo empuja y así ya lo pueden cargar para hacer humo, fuego, también para cocinar. Para hacer humo. El artillero es quien pone la dinamita para que explote los agujeros. Y si ponemos 8 o 9, lo que sé, nos tenemos que poner a mucha distancia, más distancia de lo que hay, para que no muramos. Y apretamos en el botón y explota. Si ponemos 3, tenemos que estar un poco más cerca. Más cerca con 3. Y si ponemos 2, un poquito más. Y si ponemos 1, así, al lado. Si pones uno, pues estás pegado ahí y que no mueres, ¿no? No, claro, cuanto más dinámica hay, tienes que alejarte más. Eso es una lógica aplastante. La idea estaba bien. Pero las fueron aprendiendo las profesiones. Y eso es una de las cosas que trabajamos nosotros a veces en talleres, en un taller de Hoy Voy a Ser, donde trabajamos diferentes profesiones y donde, entre otras cosas, lo que se ve es, aparte del esfuerzo por trabajar y demás, pues es el ver la empatía y ponerte en el lugar de, pues esto, de un artillero, o en este caso, trabajamos con otras profesiones y oficios diferentes a la vida. Bueno, pero tú querías, formaba parte del campamento en el Pozo Sotón, del que hablamos aquí también en la radio mía varias veces, pero hoy querías hablar de inteligencia emocional. Con inteligencia emocional, que lo unimos con este último corte, donde dentro de la mina, aparte contamos el otro día que se contó un cuento, se hizo un cuento sobre la mina y demás, que no quisimos desvelar mucho y se trabajaron emociones, pero dentro de la mina hablamos y que se ve en este corte, de la solidaridad, que tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia emocional. Escuchamos. El mundo de la mina era un mundo muy solidario y cuando uno moría venían todos los del pueblo, hasta el alcalde, el presidente, el gobernador, todos, el cura, los sargentos y sus compañeros. Es En un importante. accidente en la mina, todo el pueblo iba a la mina a ayudarles. Y cuando hubo una boda en la mina, se hubo una explosión en Grisú y quedaron ahí unos 2 mineros o 4, lo que sea. Y todos los que estaban en la boda se quitaron el traje, se ponieron el traje de la mina y intentaron rescatarlos a los mineros, que eran muy solidarios y tenían mucha empatía. Es una buena forma de explicarles el concepto, ¿eh? Exactamente, es una forma de trabajar, bueno, que a veces la inteligencia emocional se verá que trabaja de forma específica en talleres, que podemos contar ahora un poco, pero a veces de forma transversal en cualquier tipo de actividad, como es el caso de la mina. Pues esto de la mina exactamente, nos lo contaban cuando las guías nos explicaron un poco y nos hicieron la visita de qué cosas contar, pues nos contaban esto de la boda, de una explosión de una boda, se paró, fueron allí y de entre los muertos de hecho hubo gente de la misma boda. Entonces se explicó que bueno, las zonas mineras siempre fueron muy solidarias en este sentido y siempre se echó a la calle. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis la inteligencia emocional, la empatía? Pues en este caso fue de forma bastante indirecta, porque la única actividad específica fue la del cuento en la cual se trabajaba la inteligencia emocional. Entonces, a través del cuento, que fue una redacción sobre los oficios, ¿no? En plan, era el padre, que era el minero, y a raíz de eso, a través de la que era la mitología que aparecía la bruja, empezamos a trabajar las emociones. Bien. Entonces, la niña por cierto proceso se pone enferma. Entonces empezamos hablando de qué personajes principales hay en el cuento. Y esos personajes
cómo van evolucionando dentro del cuento, porque no son personajes planos, son personajes que van variando también sus sentimientos a lo largo de él. Y en ese momento es cuando los niños ya empiezan a interactuar. Y tú puedes preguntarles a ellos, por ejemplo, sobre esos momentos de miedo, de ira, de alegría. Y es una forma de encauzar lo que es el cuento, un poco específico sobre el lenguaje minero, pero también algo que es sumamente cotidiano, como son las emociones y, en este caso, la inteligencia emocional trabajada a nivel infantil. Porque enseñarle a un niño a tener palabras con las que identificar cosas que le pasan por dentro es una forma de darle herramientas para luego poder manejar esas emociones. Es lo principal, el objetivo principal es eso, es empoderar al niño a que sepa gestionar sus emociones. Y es un acompañamiento que se va haciendo hasta que él pueda desarrollarlo individualmente. Entonces es muy importante no solo a nivel familiar, sino el contexto, los educadores, el de ocio y tiempo libre, y también a nivel académico. En la mina, por ejemplo, ocurrieron 2 cosas espontáneas, que fue la empatía, uno yo creo que en el cuarto oscuro, y otro en la forma en la que se trabajó en lo que era la acción, que era como la sala de curas. Cuando estaban en el cuarto oscuro, el primero fue muy gracioso porque todo el mundo quería bajar a la mina. Y el primer día estaban, ¿pero cuándo bajamos a la mina? Yo quiero ir al pozo. Pero cuando se encontraban en el cuarto oscuro, los ruidos, que realmente te tenías que guiar a través de la cuerda. Y era lo que hablábamos antes, era un miedo controlado. Pero enfrentarse día a día a un trabajo de esas características ya lo veían de otra forma. Y en el momento en el que pasamos a la sala de curas y los objetos que están allí, el centro es de experiencias y todo es real. O sea, son objetos que se han utilizado, que los cogieron de otros pozos que estuvieron en activo y que pertenecen a unos, ¿no? Entonces ellos primero lo ven como, bueno, un parte de un juego y estamos ahí. Contamos la historia de la boda, la implicación que tiene mucho la familia, la comunidad minera, ¿no? Por ejemplo, yo que vengo de las cuencas, de la parte de Mieres y Langreo, se vive mucho todavía la importancia de lo que fue las rebeliones mineras, ¿no? Todo lo que fue en las huelgas, la del 34, la 62, la importancia que tuvieron. Entonces, las cosas que ellos entendían ahora era como, no, la seguridad está establecida, no, la seguridad se ganó, y se ganó de forma muy complicada, porque hubo mucha gente que perdió muchas cosas para que otros tuvieran. Claro. Y en ese sentido hubo de repente alguien que se dio cuenta de que las fotos que había allí eran gente de verdad. Como me pregunto, pero entonces estos son gente de verdad. Sí, yo creo que la cercanía, gran hallazgo. La cercanía está claro que es que en la mina lo comentamos el otro día, que es que se ve que es una cosa fácil porque lo ven muy cercano. Y en un cuento, que es lo que también se puede ver con canciones y demás, pero que en un cuento lo que haces es que a la vez que les estás explicando las emociones, están teniendo emociones ellos, porque en el cuento hay un momento en el que hay tristeza, hay miedo, pasa miedo, veías a los más pequeños con lo de la bruja, ahí como dices tú, bueno, igual nos estamos pasando. Pero exactamente a la vez yo creo que son las herramientas para trabajar las emociones. Lo importante es que este tipo de cosas como los cuentos unen la metodología con el contenido. Yo quiero trabajar las emociones, pero es que la metodología es también a través de es todo emociones porque es un cuento. Entonces no hay que explicar mucho más. ¿Cómo te voy a explicar el miedo si tú lo acabas de sentir contándote este cuento? Entonces muchas cosas, muchas veces el trabajo en sí pues es... Sí, la literatura infantil también ha avanzado mucho. Antes era un poco más de moraleja. Eso te iba a preguntar. Cuando has hablado de los personajes que evolucionan a lo largo del cuento, generalmente los cuentos que nos contaban tenían personajes planos. O buenos o malos, ¿no? Y eso todavía crea mucha confusión, sobre todo, bueno, los más pequeños, porque todavía no tienes un desarrollo emocional, entonces necesitan primero un personaje plano, pero luego necesita ir creciendo a la vez que tú vas creciendo. Entonces no pueden ser los mismos cuentos ni tal. Y en ese sentido sí que, por ejemplo, uno de los más importantes es el emocionario, que es el que te enseña a poner palabras a tus sentimientos. Entonces podemos trabajar a través de la imagen o a través de las letras, pero lo importante es que estamos sacando fuera, estamos verbalizando lo que sentimos. Y eso... ¿Nos queda algún testimonio, Fernando? Sí, tenemos un testimonio que recogimos, ya lo pusimos aquí, de que cuando uno de los primeros pasos de la inteligencia emocional es conocer las emociones, ¿no? Que nos lo comentaba Sandra, ponerles palabras y demás. Y hablamos de la felicidad en su momento, y tengo aquí un corte para que veamos que ya lo habíamos puesto en su momento, de los niños cuando fueron felices. Venga. Mi primer día del colegio del Villar, que conocí a una niña que se llama Carolina, y nos llevábamos muy bien. Fuimos mejores amigas durante 2 años. Cuando fui a mi pueblo y tuve la comida del puente, pues sin querer le dieron un palo a mi primo y fuimos a la carretera donde la iglesia.
que yo con mis primas fuimos al Parque Pink y jugamos al pilla-pilla y una prima mía y yo subimos al ascensor, que hoy va a ser el cumpleaños de mi abuelita y le voy a regalar un bolso y también le voy a regalar una cartera. Que yo un día, más bien el lunes, fui a Teberga y me lo pasé muy bien. Jugaba muchos juegos, muchísimos, 3, 4, 7. ¿Sabes? Que cuando se me cayó el diente fui a la cocina de mis abuelos y mi madre me preguntó dónde estaba el diente y me olvidé de lo del ratoncito y me trajo un pony, 2 chuches y dinero. Falta muy poco para que sea mi cumple y estoy muy feliz. Que un día encontré un caracol en el parque y me lo quedé de mascota y fui a un sitio de vacaciones con él y se escapó cuando estaba comiendo por la hierba y me puse contento. Se escapó el caracol. Se escapó el caracol, se lo llevó de vacaciones. De la Poco a poco se escapó. A mí todavía me recuerdan que también cazaba caracoles de pequeño, todavía me lo recuerdan. Eché de menos el día que conocí a fulanita, mi mejor amiga, y nos hicimos felices. Sí. Wow, esa frase fue brutal. Bueno, habría que preguntar a la otra amiga. Hay que conocer las dos versiones. Sandra, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Fernando López Cancio, como siempre, como cada semana. Tenemos una canción para irnos, ¿no? Sí, tal día como hoy.